El tema de hoy es subespacios vectoriales. Lo primero que voy a hacer para iniciar con el tema es volver a insertar las propiedades de espacio vectorial para tenerlas como referencia. Ahora, vamos a considerar un conjunto B. B es espacio vectorial. Si satisface las 10 propiedades insertadas al principio de estas notas. Esas propiedades lo que hacen es darle una estructura particular a un conjunto. Ahora, subespacio vectorial. Vamos a definir qué es un subespacio vectorial. Tenemos lo siguiente. Si H es un conjunto no vacío y H es subconjunto de B, un espacio vectorial, y además H también es espacio vectorial, entonces H es subespacio vectorial de B, o subespacio simplemente, H es subespacio de B. Para verificar que H es espacio vectorial tendríamos que verificar las 10 propiedades enunciadas antes. Pero vamos a verificar que es más simple que eso, que si H es un subconjunto de un espacio vectorial, entonces habrá un gran número de esas propiedades que se heredan por pertenecer a un conjunto que ya se verificó que es espacio vectorial. Entonces, vamos a verificar lo siguiente. Si H es un conjunto no vacío, H es un subconjunto de B, donde B es un espacio vectorial. Ya no lo voy a estar escribiendo en cada enunciado, vamos a suponerlo. B es un espacio vectorial, entonces H es subespacio
de B o subespacio vectorial si se cumple la cerradura, si se cumple la cerradura bajo la suma en H y se cumple la cerradura bajo el producto por escalares. Vamos a demostrar que si un subconjunto no vacío de un espacio vectorial satisface la cerradura bajo la suma y la cerradura bajo el producto por escalares, entonces ese subconjunto va a ser también un espacio vectorial. Las hipótesis aquí son las que estoy resaltando en amarillo y vemos lo siguiente. Tenemos que verificar que las 10 propiedades de espacio vectorial se satisfacen. Entonces, la propiedad 2, que es asociatividad, se satisface porque todos los elementos de H son elementos de B. Y por tanto, satisfacen la propiedad asociativa. Decimos, en cierto modo, que la asociatividad se hereda de H, de B, perdón, de B. La propiedad 3, que es la existencia del neutro, se satisface porque, por hipótesis, la cerradura bajo el producto por escalares se cumple. En particular, cero por un vector B va a ser igual al vector 0. Y si ese vector 0 está en H, se satisface la propiedad del neutro.
propiedad 4, por la misma razón, por el inciso B, menos 1 por B, donde B es un elemento de H, es menos B, y como se satisface la cerradura bajo el producto, entonces vuelve a estar en H. La conmutatividad se hereda al igual que todas las propiedades de la propiedad 6 a la 9 también se heredan de B. Esto de que se heredan, lo que significa es que como H es un subconjunto de B, entonces todos los elementos de H son elementos de B. Y como en B se cumple cierta propiedad, entonces se debe de cumplir también en H en particular. Y la propiedad 10, que es 1 por B es igual a B, se cumple porque se cumple la cerradura bajo el producto por escalares. Por lo tanto, basta con verificar la cerradura bajo la suma y bajo el producto por escalares en un subconjunto H de un espacio vectorial B para que aseguremos que H es subespacio vectorial. Es subespacio de B, pero es espacio vectorial. Espacio vectorial y por tanto subespacio de B. Bien, ahora vamos a resolver algunos, vamos a escribir algunos ejemplos. Voy a cortar las notas y después a reiniciarlas porque los perritos de mi vecino están haciendo mucho ruido. Bueno, pues han pasado muchos minutos y los perros de mi vecino siguen haciendo ruido, entonces voy a continuar con las notas antes de que también pase el señor de los tamales y el de la basura. Entonces, continuamos.
Perdón por el ruido de fondo. Vamos a resolver algunos ejercicios. Entonces, de los problemas 1 al 29, determine si el subconjunto dado H del espacio vectorial B es un subespacio de B. Es decir, tenemos que verificar que si H es un subconjunto de B, que además satisface cerradura bajo la suma y cerradura bajo el producto por escalares, entonces H mismo es un espacio vectorial y por lo tanto decimos que H es un subespacio de B. Vamos a empezar con algunos ejemplos que voy a sombrear en amarillo. Vamos a empezar con alguno muy simple, por ejemplo el 3. Después vamos a tomar el 9, luego el 19 y les dejaré algunos de tarea. Por ejemplo, el 1, el 11 y el 20. Algunos de ustedes me externaban que están preocupados porque no comprenden muy bien la definición de espacio vectorial. No se preocupen, eso es normal. Es una nueva estructura algebraica y tendremos que acostumbrarnos a trabajar con ella poco a poco. Bueno, entonces empezamos con el ejercicio 3. Tenemos en este caso que el espacio vectorial es el de todos los puntos en el plano o todos los vectores en el plano y consideramos H, un subconjunto de B, como el conjunto de todos los vectores X, Y en B, tales que X es igual a Y. Podemos reescribir ese subconjunto H como el conjunto de todos los vectores de la forma X, X con X un número real. Es decir, B es un espacio vectorial sobre el campo de los números reales porque las entradas X y Y son números reales. Verifiquemos cerradura bajo la suma. La característica del conjunto H es que sus dos coordenadas son iguales. Entonces, si tenemos un elemento U que tiene entradas U, U, otro vector que tiene coordenadas B, B, ambos elementos de H porque cumplen con esa característica, entonces queremos verificar que U más B también está en H. En este caso, U más B, sumamos coordenada a coordenada, queda U más B, y como ambas coordenadas son iguales, tenemos que también es un elemento de H. Por lo tanto, hay cerradura bajo la suma.
en H. Cerradura bajo el producto por escalares. Como el campo sobre el que está definido el espacio vectorial son los números reales, entonces tomamos un escalar alfa, es decir, en este caso, un elemento de los números reales, y un vector u en H. El conjunto H tiene la característica que las dos coordenadas de los vectores en él son iguales. Queremos verificar entonces que alfa por u es un vector cuyas dos coordenadas son iguales. Por definición, alfa por u en este caso tendrá coordenadas alfa u, alfa u. Como ambas coordenadas son iguales, aseguramos que está en H y por lo tanto hay cerradura bajo el producto por escalares. Como se satisfacen ambas propiedades, concluimos entonces que H es espacio vectorial, porque todas las demás propiedades se heredan de B, y por lo tanto H es subespacio de B. H es subespacio o subespacio vectorial de B. Resolvamos ahora el ejercicio 11. Tenemos en este caso que B es el espacio de matrices de M por N con entradas reales. Es decir, el campo sobre el que está definido este espacio vectorial son los números reales. El subconjunto H de B está definido como otra vez me iba a equivocar con la tarea. Quedé en que yo resuelvo el ejercicio 9 y de tarea es el 11. Entonces, el espacio vectorial son las matrices de M por N con entradas reales y H son las matrices de M por N con entradas reales, tales que T es triangular superior. Es decir, podemos reescribir este conjunto como vamos a indicar la matriz T como la matriz con entradas T y J, una matriz de M por N, tal que T y J es igual a 0 para toda
I mayor que J. Bueno, verificamos la cerradura bajo la suma primero. Tenemos dos elementos en H. Tenemos A, que tiene entradas A y J, y B es una matriz con entradas B y J reales y que son elementos en H. Es decir, A y B son triangulares superiores. Queremos verificar si A más B también es triangular superior. Pero por definición, la suma de matrices está definida como la matriz cuyas entradas son la suma de las entradas correspondientes, es decir, la entrada 1, 1 de la matriz A más B será la entrada 1, 1 de la matriz A más la entrada 1, 1 de la matriz B, de tal forma que la suma en general de A más B tiene entradas A sub IJ más B sub IJ. Y como estas son triangulares superiores, significa que las entradas por debajo de la diagonal principal son 0. Al sumar esas entradas que son 0, seguirán siendo 0. Entonces, esto está en H porque A y J es igual a 0 y B y J es igual a 0 para toda I mayor que J, y eso significa que A y J más B y J también va a ser igual a 0 para toda I mayor que J. Ahora verificamos la propiedad B. Cerradura bajo el producto por escalares. Tenemos entonces alfa, que es un número real, y A, definida por sus entradas, una matriz triangular superior. Queremos verificar que alfa por A también es triangular superior. Por definición, cuando multiplicamos un escalar por una matriz, cada una de las entradas de la matriz se multiplica por el escalar. Entonces, la matriz alfa por A está definida por las entradas alfa, A y J. Y esta matriz vuelve a ser triangular superior porque A y J es igual a 0 para toda I mayor que J, y esto significa que al multiplicarse por cualquier escalar vuelve a ser 0 para toda I mayor que J. Por lo tanto, al satisfacerse la cerradura bajo la suma y la cerradura por escalares, H es subespacio de B. Finalmente resolvamos el ejercicio 19. Tenemos que B es el conjunto de polinomios de grado 4 o menor que 4 con coeficientes reales,
y H es el conjunto de polinomios de grado 4 o menor que 4, tales que el grado de P de X es igual a 4. Es decir, no hay polinomios de grado menor a 4. Intentemos verificar la cerradura bajo la suma. En este caso, no se va a cumplir que H es subespacio de B. ¿Por qué? Bueno, cuando queremos demostrar que que un enunciado no se cumple, basta con suponer las hipótesis. En este caso, las hipótesis son tomar elementos que satisfacen H, pero que no cumplen con la cerradura bajo la suma o bajo el producto por escalares. Entonces, contraejemplo. Recuerden que un contraejemplo es un ejemplo que satisface las hipótesis de un enunciado, de una proposición lógica del tipo P implica Q, pero no cumple es decir, satisface las hipótesis de P, pero no cumple Q. Tenemos el contraejemplo. Sea P de X igual a 3x a la cuarta más 2x al cubo menos x más 1 y Q de X, otro elemento en H, en este caso menos 3x a la cuarta más x al cubo más 2x menos 4, por ejemplo. Ambos son elementos de H, pero P de X más Q de X es 3x al cubo más x menos 3 y este ya no es un elemento de H porque no es un polinomio de grado 4. Al no satisfacer cerradura bajo la suma, ya ni siquiera es necesario verificar cerradura bajo el producto, que en este caso sí se cumpliría, pero ya no es necesario. Simplemente concluimos que H no es subespacio de B.